Bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Puerto Rico, ese estado libre asociado de Estados Unidos, vivió en las últimas horas una verdadera tormenta política que llevó a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Pero este hecho es solo uno de una unión, de un hecho de varios aspectos que se han conjugado allí en una tormenta perfecta. Ha afectado también la economía, la institucionalidad de ese estado libre asociado, la vida política de esta isla caribeña. Nos vamos a poner en contexto en el siguiente reportaje. De la ira a la euforia. La fiesta se apoderó de San Juan anoche cuando terminó esta declaración. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a pesar de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió. Hoy siento que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Reclamaron su cabeza y la obtuvieron en medio del descontento suscitado por sus posturas ofensivas en un grupo de mensajería de la gobernación que se filtró. Hecho que rebosó el descontento con el que ya venía la población, azotada por una fuerte crisis económica y la corrupción. Nosotros somos la generación que no se deja y vamos para adelante y vamos a sacar a todos los corruptos que se creen que no los podemos sacar. Esto es simplemente el comienzo de una nueva era. Queremos que Ricky se saliera no solamente por todas las obscenidades y los insultos que hizo en el chat, sino por toda la corrupción que llevamos aguantando por cuatrienios, por décadas. Este es el punto de ebullición y el Puerto Rico se dio a respetar. Así que qué bueno que saliste, hiciste lo correcto. 12 días de presión popular fueron necesarios para llegar a este desenlace. Rosselló, el primer gobernador de la isla que renuncia a su cargo, indicó que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, lo reemplazará en su cargo. Son algunos de los aspectos que han sucedido en esa isla caribeña. Ricardo Rosselló hace parte de una familia que tradicionalmente estuvo ligada a la vida política de ese territorio. Nació en la ciudad de San Juan, que es la capital de Puerto Rico, tiene 40 años, fue elegido gobernador de la isla en el año 2016. Es hijo también del ex gobernador Pedro Rosselló y es doctor en bioingeniería y neurobiología. La crisis política que vive Puerto Rico es solo una punta del iceberg de una serie de problemas que está enfrentando este territorio. Veamos aquí algunos de estos aspectos. Los constantes escándalos de corrupción, no solamente vinculados con esta administración del gobernador Rosselló, sino también con unas administraciones anteriores. El paso del huracán María, que dejó cerca de 3.000 muertos, también innumerables daños materiales, la crisis económica. Este territorio se declaró en bancarrota en el año 2015 y también esa tensa relación que tiene con Estados Unidos el gobierno actual de Ricardo Rosselló y el presidente Donald Trump. Y por último, las filtraciones de los mensajes políticos que generó todo este remesón y la posterior renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Para analizar este tema nos acompañan en el estudio de France 24 Norelis Ramos, ella es analista y periodista puertorriqueña. Gracias por estar con nosotros esta noche. También se encuentra con nosotros Luis Sánchez Ayala, él es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá, en Colombia, pero también fue profesor de la Universidad de Puerto Rico, es ciudadano puertorriqueño. Y vía Skype desde San Juan, la capital de Puerto Rico, se unen a este debate Rosana López, ella es senadora del Partido Popular Democrático, y Kenneth McClintock, él es expresidente del Senado y exsecretario de Estado de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista. Y bueno, también les recuerdo que ustedes también pueden participar en este debate a través de las redes sociales, a través de Instagram, Facebook y Twitter. Se la recuerdo, @France24_ES, deje sus mensajes con la etiqueta numeral El Debate F24 y también pueden seguir mi cuenta personal @santilogo en Twitter y dejar también sus comentarios y sus opiniones. Vamos a comenzar con el debate, ya tenemos el contexto, tenemos a los invitados y quiero comenzar preguntándole a Norelis, que es nuestra invitada aquí en el estudio de France 24. La salida de Rosselló es la punta del iceberg de una gran crisis que está viviendo Puerto Rico, no es simplemente esta crisis política que está viviendo este territorio. Estás en lo correcto. Ciertamente los arrestos que ocurrieron la segunda semana de julio, con también la publicación del chat,
fue eso, la punta del iceberg. O sea, en Puerto Rico estamos pasando por una crisis económica desde hace mucho tiempo, como bien mencionaste en la introducción, una violación de los derechos humanos también. Así que creo que lo que pasó con Ricky también ayudó a que las personas despertaran, como que tuvieran esa conciencia de que tenemos que salir a la calle y también manifestarnos y defender nuestros derechos. Así que nada, yo creo que vamos bien porque ya nos estamos manifestando. Cruzo a San Juan de Puerto Rico a hablar con Rosana López, que me dé su opinión. ¿Estamos entonces ante lo peor del escenario político, económico y social que puede vivir Puerto Rico a raíz de lo que sucedió anoche? Bueno, actualmente estamos en una situación económica lamentable para nuestro país, lo que no nos ha dejado desarrollarnos en todos los ámbitos. Recuerden también que nosotros tenemos una serie de leyes, inclusive una junta de supervisión fiscal que ha estado limitando el desarrollo económico de Puerto Rico. Y por otro lado, la situación que ocurriese con respecto al chat que fuera público de casi 800 páginas, dieron a relucir la personalidad del gobernador, mensajes homofóbicos, mensajes de discrimen, mensajes de machismo, que fueron los que detonaron claramente junto con los arrestos en diferentes áreas del gobierno que delinean principalmente unas acusaciones sobre la corrupción y principalmente también una serie de arrestos que están vinculados a un esquema de corrupción desde Fortaleza. Así que esto, el chat fue la gota que colmó la copa para que los ciudadanos de todas las edades, principalmente jóvenes, se lanzaran a la calle durante más de 11 días, donde estuvieron continuamente solicitando la renuncia del gobernador. Al principio no fue de la manera que hubiéramos querido activa de parte de la legislatura de Puerto Rico y la mayoría en la legislatura de Puerto Rico. Luego, cuando se dio a relucir públicamente todo el chat, como dije anteriormente, de casi 800 páginas, sí, es que empieza a haber esta situación y culminó ayer con que el gobernador dijera que iba a renunciar, pero sería efectivo el 2 de agosto. Así que todavía no hemos terminado la situación con respecto al gobernador y todos los arrestos que aparentemente están por llegar con respecto a la corrupción. Señor McClintock, en San Juan, la capital de Puerto Rico, su opinión al respecto. Estamos apenas abriendo entonces la puerta de una grave situación política y económica, y su opinión respecto a lo que han dicho estas dos invitadas. Pues mira, ciertamente ha habido la manifestación pueblerina más grande en la historia de Puerto Rico. El pasado lunes, una marcha con alrededor de 100,000 participantes, es más grande que cualquiera otra, incluyendo la marcha de Vieques hace unos 20 años atrás, que fue una marcha a favor de rescatar a Vieques del bombardeo en vivo de la Marina de nuestro país. Y lo que se plantea es que había que escuchar ese reclamo, había que escuchar los reclamos dentro del propio partido de gobierno, el Partido Nuevo Progresista al cual pertenezco, y eso llevó entonces al gobernador a comenzar una transición ordenada. Hay quienes dicen que debió haber renunciado de inmediato. Fuera del gobierno de Inglaterra, donde ayer se da la renuncia de Theresa May y la entrada de Boris Johnson, normalmente en los países y normalmente en todas partes hay un periodo de transición. En Puerto Rico normalmente una transición de 60 días y va a haber ahora una transición de 8 días entre el gobernador saliente y la persona que vaya a ocupar la gobernación para el resto del término para el cual Ricardo Rosselló había sido electo. Sí. Así que yo creo que esto lo que demuestra es que el sistema democrático puertorriqueño funciona. La Constitución que hemos tenido por 67 años y que se celebró precisamente su aniversario el día de ayer, funciona. Una Constitución donde hubo consenso entre los líderes del entonces partido de mayoría y los líderes del partido que apoya la estadidad para Puerto Rico. Esos dos partidos se unieron, salió una buena Constitución, se puso a prueba esta semana como nunca en la historia de Puerto Rico y ha funcionado. Así que en ese sentido todos los puertorriqueños podemos sentirnos orgullosos de que tenemos un sistema democrático donde se puede escuchar al pueblo
donde se pueden hacer cambios y donde se pueden hacer cambios de gobierno ordenados sin que se dispare una bala, sin que fallezca un solo ciudadano. Sí. Aquí en el estudio de France 24, Luis Sánchez, hay varios puntos acá para recoger. El señor Clinton habla de una transición ordenada, habla también de una democracia sana. ¿Qué tanto podemos decir de Puerto Rico en esos términos? ¿Una transición sana? Pues es que yo no sé si podríamos hablar de una transición del todo, porque realmente quien quede a cargo del gobierno de Puerto Rico, pues finalmente va a ser alguien del gabinete del mismo gobernador saliente, Ricardo Rosselló. Por lo tanto, pues esto lo que nos dice es que realmente esto no puede terminar con la simple renuncia del gobernador, porque el gobernador y lo del chat y todo esto es simplemente un síntoma, uno de tantos otros síntomas de un problema mucho más grave. Si nosotros no entendemos que esto es un problema mucho más grave, pues justamente vamos a simplemente quedarnos con que esto fue una gran victoria, y sí lo fue, pero esta no es la victoria y no puede serlo. Esto tenemos que entenderlo como algo que tiene que llevarnos a una reflexión profunda a los puertorriqueños sobre qué es lo que está sucediendo en el país y que ha venido sucediendo, porque esto no es la corrupción de Ricardo Rosselló, esta es la corrupción del gobierno anterior y la anterior y la anterior y los dos partidos que se han alternado en el poder desde siempre en Puerto Rico. De acuerdo a las leyes de este Estado Libre Asociado, si queda vacante este puesto de gobernador, se estipula que el cargo sería ocupado por el secretario de Estado. En este caso era Luis Gerardo Rivera, que renunció precisamente cuando estalló todo este escándalo. Y en ese escenario sería Wanda Vázquez la que entraría a esa posición, que también está señalada de muchos, hay acusaciones sobre ella de diferentes casos de corrupción. Entonces, ¿hay qué puede hacer de acuerdo a las leyes, Rosana López en San Juan? ¿Qué pasaría en ese escenario si también Wanda Vázquez es señalada, es criticada y además los puertorriqueños, muchos de ellos no la quieren tampoco en el poder porque precisamente la señalan de estar muy cercana a lo que era la administración de Rosselló? Bueno, hay un orden de sucesión, sin embargo, la legislatura de Puerto Rico, principalmente la Cámara de Representantes, se ha originado un proceso donde tenemos que evaluar la situación del gobernador. Hemos invitado a la minoría a que también se lleve una evaluación y una investigación con respecto a la Secretaría de Justicia. De no ser la Secretaría de Justicia, hay un orden de sucesión. Esto está por verse, ya que una de las funcionarias que dirige la comisión, la Oficina de Ética Gubernamental, ha indicado que va a estar investigando las acusaciones que se han presentado contra la Secretaría de Justicia. Ciertamente, todo el que estaba de asesor alrededor del gobernador y que estuvo involucrado en el chat renunció. Igualmente el secretario de Estado. Hay un grave problema entre el presidente del Senado y la Secretaría de Justicia, ya que la Secretaría de Justicia había acusado. De igual manera está llevando una investigación en el Senado de Puerto Rico presidido por el senador Rivera Schatz. Así que hay una discrepancia grande entre ellos mismos. Por lo tanto, todavía queda mucho por hacer. La transición en este momento no está siendo ordenada. No sabemos qué decisiones va a tomar el señor gobernador de aquí al 2 de agosto. Muchas cosas pueden suceder. Por lo tanto, estamos vigilantes de qué tipo de leyes va a firmar, qué contrato puede estar firmando, qué personas puede estar asignando a su gabinete o a diferentes agencias que pueden estar vinculados a este proceso y de igual manera ver entonces cómo resultaría en el orden de sucesión con respecto a los diferentes jefes de agencias. Como muy bien dijiste, primero el secretario de Estado, renunció, luego sería la Secretaría de Justicia y así sucesivamente los principales 7 jefes se llama el gabinete del gobernador. Por lo tanto, no hemos terminado. Yo no estoy satisfecha con el proceso que se ha estado dando desde la legislatura de Puerto Rico y su mayoría, así que estaremos vigilantes de cómo eso se va a hacer, qué se va a estar determinando y si antes del 2 de agosto tendremos entonces que tomar otras determinaciones. Sí, señor McClintock, su opinión al respecto sobre esto que ha dicho Rosana López.
Mira, hay un orden establecido, como señaló la senadora Rosana López. Si queremos cambiar el orden, podemos hacerlo, pero tenemos un sistema donde pasadas generaciones de gobernantes, específicamente el gobernador Luis Muñoz Marín en 1952, firmó una ley que estableció cuál iba a ser el orden sucesoral. Da la casualidad que en este momento uno de mis sucesores, el licenciado Luis G. Rivera Marín, renuncia a la Secretaría de Estado, así que entonces pasa la sucesión a la Secretaría de Justicia. Si no fuera ella, le tocaría al secretario de Hacienda, excepto que como parte del esfuerzo que hizo el gobernador Rosselló de darle paso a la juventud en el gobierno, tenemos un muy competente secretario de Hacienda, pero solamente tiene 32 años de edad, 3 años menos del necesario para poder fungir como gobernador de Puerto Rico, que requiere un mínimo de 35 años. Y así sucesivamente sigue el orden: secretario de Educación, secretario de Transportación y Obras Públicas, y así sucesivamente. Por eso, en parte, es que el gobernador anunció que iba a renunciar 8 días después de indicar que va a renunciar, para que así haya unos cuantos días de transición, por si se puede llegar a algún entendido en caso de que no fuera a ser la secretaria de Justicia la persona que deba ocupar el cargo. Ella está preparada para el cargo, pero están también haciendo señalamientos sobre ella, ya ella los ha negado públicamente, pero uno no sabe qué ocurrirá en los próximos días. Sí, Norieles, aquí en el estudio, el panorama no es muy claro qué va a pasar en las próximas semanas y quién va a tomar esa batuta y ese liderazgo del gobierno en la isla para realizar esa transición. Entonces, si me permiten, me gustaría comentar algo que dijo Kenneth McClinton hace un rato, y es sobre la democracia. Yo quisiera, como periodista, puedo decir que la democracia realmente no está al 100%, no es tan sana como él lo está mencionando. Y puedo darte 2 ejemplos. Primero, Ricardo Rosselló, tan pronto se publican estos chats, él solamente dio 2 conferencias y luego estuvo desaparecido toda la semana. Las periodistas estaban solicitando entrevistas y no aparece el gobernador. Incluso ayer, cuando se da este posible mensaje, a las 4:30 de la tarde cita toda la prensa a la Fortaleza. Estuvieron hasta las 6 de la tarde esperando por un mensaje, y cuando sale una persona de su confianza, lo que mencionan es que el Rosselló todavía está escribiendo el mensaje, entonces que durante el día van a hacer ese lanzamiento. A lo que voy es que ha habido mucha dilatación, no ha habido transparencia, y eso también significa una violación al acceso a la información para las personas, un derecho a la información, y también a la prensa como, ¿verdad?, en su oficio. Segundo, otra cosa respecto a la democracia también es que cuando los manifestantes estaban frente a Fortaleza todas estas noches, desde el día jueves 11 de julio, los policías que estaban ahí de guardia utilizaban diferentes mecanismos, entre ellos como a las 11 de la noche ya no pueden manifestarse, y se decía en las redes: la Constitución no se acaba a las 11 de la noche, podemos manifestarnos a cualquier hora y de la forma que nosotros queramos, porque ese es nuestro derecho. Así que han habido muchas irregularidades, y no solamente ocurrió ahora por lo del chat, sino que cuando hay manifestaciones como el 1 de mayo, por ejemplo, el 8 de marzo con las mujeres, siempre hay una forma de tratar de criminalizar la protesta. Así que democracia al 100% no estoy tan segura. Por este lado, Luis. Yo concuerdo con Norielis, porque pues efectivamente uno no puede poner a dormir a la democracia, a la Constitución, a las 11 de la noche, cuando la fuerza pública decide que entonces de repente la protesta se hace ilegal. Eso no es una Constitución, una democracia sana. Tampoco lo es porque pues el señor McClinton, que acaba de mencionar, que cuando se escribió la Constitución entre los 2 partidos, que todo fue un consenso y todo de maravilla, lo que no menciona el señor McClinton es que la mitad del liderato del otro partido que existe en Puerto Rico, el Partido Independentista Puertorriqueño, estaba en la cárcel. Eso no es un proceso democrático sano. Pero para hablar de lo que está ocurriendo hoy día, yo creo que aquí estamos perdiendo de vista algo que es sumamente importante, y lo que yo quiero recargar, y es que esto de quién va a suceder al gobernador realmente no debe ser el foco de la discusión. Aquí el foco de la discusión tiene que ser qué es lo que vamos a hacer para atacar el problema de raíz, el problema profundo que tiene a la sociedad puertorriqueña en este problema de que este gobernador es corrupto, que el anterior, el otro. Es decir,
yo le preguntaría tanto a la senadora como al señor McClintock qué ellos pretenden hacer hoy, no en una semana ni en un año y medio, hoy, para solucionar ese problema que es lo que nos tiene justamente a los puertorriqueños y a la gente que vive en Puerto Rico inconformes con la situación. Y es decir, económica. Aquí hay algo, digamos, es el gran elefante en el salón que tenemos que mencionar, y es que Puerto Rico vive en una condición de un sistema colonial que, pues eso hay que mencionarlo, eso es parte del problema. Sí. Y hasta que esas cosas que son fundamentales para la sociedad puertorriqueña, para una posible refundación política y social de Puerto Rico, hasta que esas cosas no se atiendan, pues vamos a ¿qué? A cruzar los dedos para que el próximo gobernador sea un poco menos corrupto. Eso no puede ser. Rosana, en San Juan, su opinión. Mira, ciertamente tenemos que aclarar que esta situación, esta conspiración, este esquema de corrupción, principalmente se ha dado históricamente en este momento. En otros momentos, en otros partidos, hemos visto, como en todos los países, personas que no han sido fieles a las raíces de la moral y de la justicia y de la democracia, y eso lo tenemos que aceptar. Por otro lado, aquí sí hay mecanismos que podemos establecer hoy mismo, pero tiene que haber una voluntad por parte del gobernante para que eso ocurra. De hecho, te puedo indicar, yo estoy llevando a cabo unas investigaciones con respecto al área de salud, que a raíz de profesionales de la salud, y eso fue parte de los arrestos en esta semana, yo llevo 6 años trabajando esa investigación, y no es hasta ahora que ciudadanos del área de salud se movieron y utilizaron mi persona para llevar a cabo estas situaciones que se estaban dando con un monopolio entre aseguradoras de salud en el gobierno de Puerto Rico. Y esto se logra a través de las mismas leyes de Puerto Rico, pero desde abajo, desde los mismos ciudadanos que identificaron que pudimos llevar estas querellas a el gobierno federal y a otras estructuras gubernamentales para que se hiciera justicia, y en estos momentos esperamos que próximamente estén en los tribunales. Ciertamente hay una serie de cosas que se pueden hacer hoy mismo. Por ejemplo, garantizar que en toda la política pública que se desarrolle en Puerto Rico tengamos las personas necesarias, la participación ciudadana necesaria, y no estar bajando proyectos que sean por descargue. Sí. Descargue quiere decir que es sin vistas públicas. Por ejemplo, el hecho de los contratos, también incluir en una comisión personas civiles que sean designadas por la Universidad de Puerto Rico y del Estado, así como otras donde no solamente tome decisiones el gobierno de Puerto Rico, y que se utilicen en principio las universidades para proveer esos contratos, ya que tenemos muchísimos buenos recursos para eso, así que eximes a todas esas personas que posiblemente estuvieron pagando una campaña de un candidato. Y así, por ejemplo, otras leyes de antimonopolio en diferentes temas en Puerto Rico, que podemos añadir otras estructuras independientes que ayuden a poder fiscalizar y a la misma vez velar porque esto no esté ocurriendo. Por ejemplo, tenemos legislación donde gobernadores anteriores no tengan contratos con mismas compañías que ellos ofrecieron servicios durante Rosana, su gobernación. Tengo que cortarla porque está muy larga y tengo que darle paso a los otros invitados para que todos tengan tiempo de hablar y poner sus opiniones. Señor McClintock, entonces, ¿usted qué opina al respecto? Hay fisuras de todo este sistema que está instaurado en Puerto Rico, este sistema colonial que decía Luis aquí en el estudio, y que tal vez es momento para que haya una renovación completa de todo el sistema político de este país, de este territorio. A la democracia que me refería era a la democracia que el Congreso de los Estados Unidos autorizó que Puerto Rico pudiera tener en ciertos aspectos de gobierno interno mediante la redacción de una constitución por los puertorriqueños, que fue enviada al Congreso. El Congreso lo cambió como le dio gusto y gana, y nosotros tuvimos que aceptarlo. Pero ciertamente en Puerto Rico hay una ausencia de democracia en muchas áreas. El presidente de nuestro país, Donald Trump, en este momento, es una persona en cuya elección los puertorriqueños no participamos. El Congreso de nuestro país,
que es el que aprueba las más importantes leyes, que no son las leyes de la legislatura territorial, sino las leyes del Congreso de nuestro país. Ahí no tenemos representación con votos, solamente tenemos a una comisionada residente, Jennifer González, que tiene una voz poderosa, pero no tiene el derecho a votar con fuerza en torno a la legislación. No tenemos 2 senadores en el Senado de nuestro país, no tenemos 5 congresistas con votos en la Cámara de Representantes de nuestro país, así que ciertamente creo que todos podemos coincidir que hay una ausencia de elementos de democracia en Puerto Rico, pero dentro de lo que tenemos del gobierno interno, ciertamente la Constitución que tenemos y las leyes que tenemos permiten que se pueda escuchar la voz del pueblo que se expresa a través de la libertad de expresión, que hay muchos países que pueden estarnos escuchando donde no hay esa libertad de expresión. Podemos tener la libertad de asociación pacífica que permite que podamos juntarnos y hacer manifestaciones públicas, y eso como se ha hecho y como efectivamente ha llevado a que la voz de muchos puertorriqueños se haya escuchado esta pasada semana, y que el pueblo puede tener una influencia grande ahora y en el futuro de Puerto Rico. Sí, Norelis, Luis, aquí en el estudio, perdón que le interrumpa, señor McClintock, pero le tengo que dar paso a la opinión de mis otros 2 invitados acá en el estudio. ¿Es tal vez el momento para que Puerto Rico replantee una nueva relación con Estados Unidos y tenga más participación y voz allí en el Congreso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por aquí, Norelis? Bueno, pues yo pienso que sí y no. O sea, sí debería ser también una movilización y un reclamo en el Congreso de Estados Unidos, porque obviamente pues somos colonia de ellos. Pero también tenemos que empezar a educar a la gente que está en el país y a la gente también de la diáspora, educarnos y seguir esta movilización que tenemos. Cuando hay una educación de nuestra historia, de quiénes somos y quiénes queremos ser y nos organizamos políticamente, entonces podemos ir al Congreso también a pelear por la independencia o si quiere la estadidad. Pero creo que antes de ir movernos a algún lugar tiene que haber una educación. Por este lado, Luis. Sí, definitivamente, como mencionaba hace un momento, debe ser una oportunidad para que entremos en un proceso de reflexión profunda y llegar a la conclusión de que el sistema colonial, el que hemos vivido ya por más de 100 años, pues no nos ha servido. Y eso se ve evidenciado justamente en los actos como los que han ocurrido en los últimos días y meses en Puerto Rico, pero también en los que hemos vivido durante décadas. Por lo tanto, pues Puerto Rico necesita hablar justamente de que... Pero ¿cómo hablar con Estados Unidos cuando la relación con Washington es tan difícil? Cuando, como decía el senador, no han votado por el presidente, solo los que están en territorio estadounidense. Entonces, ¿cómo exigirle al gobierno cambios o ser escuchados para hacer modificaciones? ¿Cómo se pueden aproximar? Pues primero que nada tendríamos que continuar con la cohesión social que ha surgido. Por eso digo que esta coyuntura actual tiene que seguir, no puede terminar con el próximo gobernador o el próximo funcionario que se encargue del gobierno. Esto tiene que seguir y al unísono el pueblo de Puerto Rico va a tener que hacerle el reclamo al gobierno de los Estados Unidos de que la situación colonial no da más, hace rato que ya no da más. Y aquellos que se empeñan en seguir con la situación colonial pues tendrían que despertar y darse cuenta de que realmente pues ya esta es la gota que ya derramó el vaso. Colmó la copa. Me quedan 4 minutos de programa. Rosana, en San Juan, su conclusión sobre este tema. ¿Qué se viene para Puerto Rico en los próximos meses en cuanto a esta situación y la lección que deja al resto de la comunidad de América Latina los hechos que han acontecido recientemente? Muy corto, por favor. Bueno, en primer lugar, el que se haya tirado la gente a la calle y que se haya logrado a través de la Constitución misma de Puerto Rico y la presión que se ha hecho en las calles, el quitar un gobernador que no le ha servido bien al país, ciertamente es algo importante. Definitivamente tenemos que tomar decisiones nuevas con respecto a la relación con los Estados Unidos a través de una Asamblea Constitucional de Estatus donde todos podamos establecer las definiciones que queremos y que el Congreso de los Estados Unidos acepte las mismas y que se puedan entonces llevar a una votación. Ciertamente es lo mejor que nos vendría para Puerto Rico. Señor McClintock, en la ciudad de San Juan, su opinión, su conclusión.
Sí, mira, en los últimos, en este siglo, han habido 2 votaciones, en el 2012 y 2017, sobre la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En el 2012, el 61% de las personas que votaron a favor de que Puerto Rico se una a los Estados Unidos como un Estado federado de la nación. En el 2017, porque el partido de la compañera senadora Rosana López se abstuvo de la votación, pues hubo el 97% que votaron por la estadidad. Yo estimo que realmente la votación está entre el 60 y el 70%. Hay ese reclamo. Hay una comisionada residente que favorece la estadía para Puerto Rico. El comisionado residente anterior también favorecía la estadía para Puerto Rico. El comisionado residente anterior a ese también favorecía la estadía para Puerto Rico. Yo creo que ya es hora de que el Congreso se enfoque en convertir a Puerto Rico en un Estado de la Unión. Si se hace eso, se resuelven gran parte de los problemas políticos, se resuelve gran parte del déficit democrático, la totalidad del problema de déficit democrático, y podemos dedicarnos todos a unirnos a la solución de los problemas de día a día, en vez de estar luchando entre nosotros en torno a la relación política que ya el pueblo decidió que quiere que sea la eliminación del colonialismo, sí, en dirección hacia unirnos a la... Por acá en el estudio, Norelia, su conclusión de lo que sigue para Puerto Rico y qué lecciones le deja América Latina. Un minuto, por favor. Bueno, yo creo que en resumen el mayor logro o el aprendizaje que podemos tener todo y toda es lo fuerte que pueden ser las movilizaciones, el impacto que tiene que la gente salga a la calle a defender sus derechos y también expresarse. O sea, hay en las manifestaciones que vimos, hay de diferentes ideologías, diferentes edades, diferentes municipios de la isla, personas que nunca hayan cargado una pancarta y han manifestado, estaban en las calles. Así que yo creo que el mayor aprendizaje para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas es que sí vale la pena seguir a la calle a manifestarse. Luis, por este lado, su conclusión. Sí, efectivamente. Yo creo que la gran enseñanza que nos deja esto es que la movilización ciudadana tiene un impacto, funciona, el pueblo puede alzar su voz y puede realmente ser un agente de cambio, sí, pero un cambio real. Y para usar una frase que se utiliza mucho aquí en Colombia, no pueden seguir los mismos con las mismas. Sí. ¿Y en cuanto al estatus? En cuanto al estatus, definitivamente yo me reitero en que esto tiene que conducir a replantear la condición colonial de la isla, la cual no nos ha servido. Pues muchas gracias por sus opiniones. A mis invitados en la ciudad de San Juan, gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Feliz noche.